Un saludo especial para todas las personas que nos acompañen en esta conversación. Entonces, sin más preámbulos, los traemos pues hoy a revisar un poco los componentes o los pasos de la comunicación no violenta propuesta por Marshall Rosenberg y digamos que son cuatro fundamentales, ¿cierto? Y dentro del primero está la observar, el observar lo que está pasando sin evaluación. Y frente a eso, nos parece interesante generar alguna pregunta que los invite a ustedes a que nos den como unas luces de ustedes cómo están percibiendo el tema y qué distinción o qué diferencia ven ustedes entre observar y evaluar. Y mientras van, digamos, respondiendo, van participando cuéntame para ti, ¿cómo es ese primer paso de observar sin evaluar? ¿Cómo lo percibes? ¿Qué Pues bueno, interpretas? ven, digamos que pues, Rosenberg plantea que es distinto observar a evaluar. Y aquí voy a hacer una analogía todo el tiempo con coaching, aunque no se trata de la metodología de coaching, aunque estos 4 pasos tienen todo que ver con nuestro ejercicio de coaching. Entonces él distingue, digamos, qué es presentar observaciones cuando estoy conversando y qué es presentar evaluaciones. Y para eso da un montón de pistas, bueno, un montón no también, mira, ahí estoy haciendo puros juicios. Habla de 7 cosas que hacemos, pero yo quisiera destacar 3, ¿sí? Bueno, 4. La primera es que cuando yo estoy conversando en este primer momento, la intención de este primer momento es presentar cosas concretas que observamos, que yo estoy observando sobre tu comportamiento y que puede estar afectando eh, lo que pasa entre vos y yo o lo que necesitamos acordar entre vos y yo. Y ahí entonces aparece, la primera cosa que ponías ahorita es hacerme responsable, ¿sí? Quien está diciendo lo que está diciendo soy yo y no dejarlo de manera impersonal. La segunda cosa que pone tiene que ver con el uso del verbo ser, ¿sí? Entonces, y voy a poner ejemplos. Una evaluación es, eres demasiado generoso, ¿sí? Te estoy atribuyendo cosas a ti. Una observación sería, mira, Gabriel, cuando te veo dar comida, plata, tiempo, cosas a las personas que tú ves que lo necesitan, yo creo que tú eres muy generoso. Eso es una observación. Sí, te estoy poniendo evidencias de un comportamiento que aparece distinto de calificarte a ti. ¿Es claro eso? Bien. La Buenísimo, clarísimo. segunda, y no sé si hay alguien que haya contestado la pregunta. Mira, aquí hay una respuesta de Deiris. La diferencia entre observar y evaluar es que la observación la usamos para generar una evaluación. Mira, la Puede ser que observación la sí, usamos para evaluar. Gracias, Deiris. puede ser que sí. Sí, muchas gracias, Deiris. Sí, pero no siempre, digamos que es una manera entre, como diríamos nosotros los coaches, de fundar algo que necesito ponerte después, ¿sí? Proveerte como evidencia, desde nuestra jerga, proveer afirmaciones o evidencias para poder concluir algo que yo opino o un juicio que yo tengo alrededor de cómo te comportas tú o de lo que está pasando. Sí, eso puede ser así, sí. Bien, un segundo elemento tiene que ver con que a veces en esto que nos pasa de estar inmediatamente interpretando, damos por sentado como cosas, hacemos inferencias, ¿sí? Eh, sobre lo que se hace, sobre las ideas, sobre las actuaciones, sobre las personas, ¿sí? Y que además esas inferencias son ciertas y son las únicas posibles. Es como un criterio de verdad. Entonces yo puedo decir, no sé, Julián no va a terminar el trabajo a tiempo. ¿Sí? Eso es una evaluación. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo volver yo una observación o qué sería una observación a la luz del modelo de Rosenberg? No creo que termine a tiempo el trabajo. Falta más del 50% del trabajo que está haciendo y debe entregar mañana.
¿sí? Entonces, fíjense que ahí, por ejemplo, no estoy haciendo una evaluación como tal, sino estoy proveyendo cosas bueno, sí, para justificar por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo. No creo que termine a tiempo. ¿Mm? Distinto a Julián no va a terminar el trabajo a tiempo. Es como una sentencia, ¿sí? Y la otra cosa que también me parece relevante y que él lo pone tiene que ver con las generalizaciones. Y esto pasa por utilizar las palabras siempre, nunca, ninguno, todos, bueno, pero no solamente por eso, sino que además hacemos como generalizaciones. Por ejemplo, una evaluación es, todos los hombres son infieles por naturaleza. ¿Sí? Así es. Una observación sería, bueno, de los hombres que yo conozco, solo uno ha sido infiel o solo uno ha sido fiel, si es que quiero reforzar la infidelidad. ¿Sí? Entonces, como proveer más evidencias, y de eso se tratan las observaciones, de poderle poner al otro eh, evidencias, otra vez, para evitar que estemos en generalizaciones, en inferencias que son ciertas, porque todas estas cosas que tienen que ver con calificar y demás lo que hacen es exacerbar los espacios emocionales que nos ponen en defensa, y lo que sí puede hacer de la conversación es un espacio caldeado de emociones. Maravilloso. De hecho, para complementar un poco con un ejemplo que me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho el fútbol, el tema de Sí. eso es que un jugador, un delantero, que Jorge, el delantero de un equipo, es un pésimo jugador de fútbol. Esa es una evaluación y eso es una observación con evaluación. Entonces, ¿cómo podría expresar eso? Puedo decir que Jorge lleva 20 partidos de fútbol jugados sin meter ningún gol. Eso es un tema concreto, eso es un hecho, sin entrar en decir si es bueno o malo, sin calificar si es un bueno o mal Sí. jugador, porque realmente pueden momentos existir rachas, y más que nadie lo sabemos de algún jugador, y que entrar en esa calificación puede ser bastante fuerte y después la evidencia nos puede mostrar lo contrario. Ven, pero yo creo que ahí en esta primera etapa es muy importante una cosa, o bueno, yo lo siento así ahorita que lo estoy como mirando muy fuertemente el modelo, y es que cada vez que aparecen evaluaciones, esto es un campanazo, esto es un campanazo, y es un campanazo porque cuando el otro me pone evaluaciones a mí, quizás hay algo que él no está pudiendo poner en términos emocionales y de necesidades que valdría la pena entrar a indagar. Y por eso ahí es importante como esta escucha súper empática, porque si yo me la pesco, es muy chévere ahí aprovechar esa oportunidad para entender qué hace que dé esa evaluación, ¿sí? Para poder identificar lo que siente y lo que necesita. ¿Sí? Me parece que es una maravilla, digamos, como de oportunidad. Si te Genial. parece, vamos Vamos avanzando un poquito avanzando en las entonces en el etapas. segundo. ¿Cuál es el Sí, segundo paso? El segundo paso, ¿cuál es? sentimientos. ¿Cuál es? Los Sí, sentimientos que genera eso que observamos. Entonces, mira qué interesante, porque es bien, es como un modelo que es muy práctico. Si tú lo aterrizas a la vida, al día a día, es como que al final esa observación que la filtramos a través de todos nuestros sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que degustamos, lo que olemos, nos lleva a finalmente a tener una emoción, a que emerja una emoción y que de alguna manera le damos una interpretación y se vuelve un sentimiento. Y para que eso suceda, ahí yo lo aterrizo, y esta sí ya es una mirada muy personal. Es muy importante estar claros en que la mirada ya tiene que cerrarse, ya no solamente es mirando hacia afuera, sino es qué tanto yo estoy conectado conmigo mismo. Es como una invitación a salir de ese mundo exterior que me hace, que me dice que es malo conmigo, y conectarme con lo que me pasa, con lo que veo, escucho, siento, huelo o degusto. ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Dónde lo siento? ¿En qué parte de mi cuerpo siento esa emoción, ese sentimiento? Y no solamente leer lo que me está pasando a mí,
sino en el momento que me está pasando, también si estoy en una conversación, que finalmente todo esto hace parte, ¿qué puedo también ver del otro que le está sucediendo con lo que estoy comunicando? Es todo un desafío de estar como armonizando y leyendo qué es lo que me pasa con lo que estoy observando y eso que me está pasando desde mi corporalidad, porque no necesariamente es desde el lenguaje verbal, sino también desde mi corporalidad, desde mis emociones, cómo estoy también comunicando y eso que estoy comunicando, cómo está impactando en lo que el otro está observando de mí, está interpretando, le está generando una emoción, un sentimiento en la comunicación que se está estableciendo. Sí, mira, y ahí me parece súper relevante un poquito como, yo no sé, pues mi experiencia también como coach, es que en general hay una falta de vocabulario en la expresión emocional importante, ¿sí? Porque no estamos, digamos, como que la emoción ha sido una cosa que culturalmente también hemos puesto como en otro lugar. En las organizaciones nos dicen, o nos decían hasta hace un tiempo, por favor, todos sus problemas personales y todo lo que le pase lo deja fuera, ¿sí? Y entonces, además porque es que culturalmente también pasan un montón de cosas. Mira, en el libro de Rosenberg habla de una cosa también muy bonita, pone un ejemplo de un niño que aprendió justamente a no aprender, a no expresar su tema emocional. Y entonces desde chiquito cuenta cómo un día saliendo del colegio, bueno, salió de la clase y se fue a esconder. Y lo encontró la maestra y le dijo, ¿por qué no has salido del colegio? No, porque es que me están esperando un grupo para darme afuera y tengo miedo. Entonces la profesora le dijo, los niños no sienten miedo. ¡Chum! ¿Sí? Y desde Claro. ahí empezó con ese remoquete que tiene que ver como con cómo calificar las emociones o los sentimientos y cómo conectarnos o desconectarnos. Entonces a veces no somos tan efectivos en la forma como los expresamos. Correcto. A veces, no sé, yo siento que a veces confundimos nuestro sentir con lo que pensamos de nosotros mismos o con lo que los otros piensan de mí, ¿sí? Y, y, y entonces no es tan claro la emoción. Mira Y que yo quisiera ahí como, dime. es, para que continúes, como dejar una pregunta para mientras vas conversando, dejamos la pregunta. Vale. ¿Qué Uh-huh. limitaciones tenemos en el momento de expresar nuestras emociones? ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentamos al expresar nuestras emociones para que, si quieren compartirnos en el chat, nos lo dejen saber para poderlo aquí leer y saber qué está Sí. pasando con ustedes allá? Y mientras lo van compartiendo, te cuento que hay otro elemento también esencial y es que a veces confundimos, nos cuesta dificultad saber cuándo estamos expresando una emoción y cuándo realmente estamos expresando es una creencia o un juicio o un pensamiento. Estamos expresando es un pensamiento y no una Sí. emoción. Mm. Entonces, yo siento que tú no me amas. Ahí creo que estoy expresando una emoción y un sentimiento y no es verdad. Estoy expresando un pensamiento y va cargado de una evaluación que algo pasa que no es claro, pero que simplemente está diciendo es qué pasa en mi mente y en mi creencia de alguna conducta tuya que no se acomoda a lo que para mí significa que la Amor. otra persona sí me está amando. ¿Te das cuenta? Es una expresión de una emoción que está cargada de una evaluación sobre tu forma de amar. Sí, O así sea, es. me siento no amado, pero al final del día estoy calificando tú o evaluando tu forma de expresar el amor. Y eso tiene que ver justamente con distinguir eh, lo, lo, que, lo que yo siento, lo que me pasa con tu forma de expresión de amor, a cómo expresas tú el amor, que al final del día estoy evaluando es eso. Sí. Excelente. Entonces, si te das cuenta, el término cómo expresar una emoción para de alguna manera tener como algunos tips antes, para que nos sirva, es que la emoción nunca va antecedida del qué. Por ejemplo, una emoción es Mm. concreta. Me siento triste, me siento frustrado, me siento incómodo, es decir, no es, me siento que no
me estás complaciendo, siento que me has dejado de querer. Eso no es eso es un pensamiento, porque va antecedido por el que ya entra en el pensamiento. Y recuerden, la comunicación no violenta, que también llaman comunicación compasiva, empática, digamos que lo fundamental es cómo logro comunicarme desde el corazón, cómo logramos bajar lo que está aquí en la cabeza, aquí en el corazón, para conectarme con el otro a ese nivel, a esa vibración, en esa frecuencia que es de corazón a corazón. Ahí responde, Me y limita, Davis está Davis. respondiéndonos, me limita expresar cuando tengo miedo, porque las personas me perciben como débil e infantil. Mira qué interesante, que el miedo hace que, y de alguna manera, gracias Davis, lo que pasa para poder expresar sentimientos, o cuando expresamos sentimientos, detrás de eso hay como un juicio de si yo me muestro débil, entonces soy vulnerable. Y soy vulnerable, entonces soy débil, soy fácil de manipular o lo que sea, y entonces pierdo esa posición de poder. Y creo que ahí es un tema interesante de una conversación a fondo, de cómo el expresar las emociones honestamente, sinceramente, me hace mucho más fuerte, y todo lo contrario a lo que creemos dentro de dentro de esa cultura donde nos hace creer que los hombres no pueden llorar, cuando eso es todo lo contrario. Ojalá yo hubiera aprendido a llorar desde más joven, por Dios, estaría mucho más suelto, pero bueno, igual todo sucede cuando corresponde, en los momentos. Sí, fíjate que yo aquí me limita a expresar cuando tengo miedo porque las personas me perciben como débil o infantil. Tiene que ver con, en el fondo, también, no sé, Iris, resultas haciéndote cargo del juicio que los otros tienen de ti, y te inhabilitas para expresar de alguna manera una emoción que es legítima para ti. Pero también ahí, yo no sé qué tanto has validado ese juicio, ese juicio que tú crees que los otros tienen de ti, ¿sí? Y a lo mejor te podrías sorprender. Importante, si eso piensas, validar, pedir observaciones a los otros sobre eso de tu debilidad y tu, entre comillas, infantilidad, que es lo que hace que ellos piensen eso, si es que te lo han dicho, porque puede ser que no te lo hayan dicho, y a lo mejor es una interpretación tuya. ¿Mm? Excelente. Entonces, fíjate cómo un juicio limita mi expresión, un juicio que yo creo que tienen los otros sobre mí, limita mi propia expresión, ¿sí? Emocional. Excelente. Y el tercer paso de los 4 tiene que ver con la necesidad detrás. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es esa meta que busco satisfacer al establecer esa comunicación, al establecer ese intercambio de información con el otro? ¿Qué ves Sí, ahí, María? no, mira, yo creo que hay ahí un tema también relevante, y que tiene que ver con que cuando los otros ponen sus sentimientos, ¿sí? Hay cosas que me pueden estar pasando a mí. Y es que me puedo hacer responsable de lo que tú sientes, o culpable, o sentirme, sí, como culpable por lo que tú sientes. Y esa es una movida que nos deja muy mal parados para poder poner también nuestra propia emocionalidad y nuestras propias necesidades. La otra cosa que siento que puede pasar tiene que ver con que a veces siento que cuando pones lo que pones, yo lo tomo como una cosa personal, y entonces desde ahí viene mi reacción. O sea, viene la reacción de defensa. Y desde ahí es muy difícil construir con el otro. Digamos que relevante poner la emoción, ¿sí? Me siento así porque, y explicar por qué, ¿sí? ¿Qué es lo que es relevante de esto? Entonces, no sé, me siento rabiosa, y ahorita yo quisiera poner un ejemplo con el tema del incumplimiento, porque a mí me pasan un montón de cosas con el tema del incumplimiento, lo tengo súper a mano, y entonces poder expresar mi emocionalidad con el por qué expreso lo que expreso, que al final del día tiene que ver con una necesidad particular mía, ¿sí? Con una necesidad que se resuelve
o que se evidencia con un sentimiento y que al final va a atar algo que yo te tengo que pedir, que es la última etapa. Qué interesante, porque mira que al final, lo que digamos es un gran aporte de esta metodología de la comunicación no violenta en esta parte específica, porque nos está diciendo que el problema no está afuera, el problema es una necesidad insatisfecha que tengo yo. Por lo tanto, Claro. lo que tengo que buscar no es afuera que el problema lo tengo que resolver si la otra persona cambia o si la otra persona hace lo que yo quiero. No, ¿qué es lo que necesito satisfacer? Acabas de decir que es el incumplimiento te hace, te enoja, te saca del centro, y el punto es, ¿cuál es la necesidad insatisfecha que necesita suplir para que la otra persona comprenda? Porque si te enganchas a decir es que usted es un incumplido, es que usted nunca llega temprano, siempre llega tarde, pues obviamente, normalmente cuando emitimos juicios, lo que generamos es precisamente, la gente siente una crítica, y ante la crítica lo que emerge es que la persona ahí mismo entra en la defensiva, se pone en modo defensivo y ya cero comunicación. Se acaba y no hay posibilidad de establecer. De acuerdo con eso que estás poniendo, y como sentí que me hacías como una pregunta, te diría que, por ejemplo, si yo siento que hay una persona y le muestro, observo que reiteradamente o que en las últimas 3 ocasiones ha llegado tarde a las reuniones, que la información que ella trae es determinante para esa reunión, pero sin embargo no está. Entonces yo le puedo decir a la persona, siguiendo los 3 pasos que van hasta ahí: observo que en las últimas 3 reuniones has llegado tarde o no has estado. En la última particularmente no has estado. Me siento impaciente e irritada con eso, ¿sí? Porque, primero, tu información o la información, el área que tú manejas es determinante para el equipo. Sin esa información no podemos tomar muchas decisiones. Pero la otra cosa es que me siento también irrespetada, porque para mí llegar a tiempo es, todos hacemos esfuerzos, ¿sí? Y respetar el tiempo de los demás llegando a tiempo, pues siento que no lo cumples con eso. Por eso te pediría, y ahí vendrá lo que tenemos que hacer, hablar ahorita, que tiene que ver con las acciones que necesito que el otro desarrolle para cumplir esas 2 necesidades, que es la importancia, resolver la necesidad de la información en un contexto de sistema de equipo, y 2, sentirme respetada porque yo estoy haciendo un esfuerzo al llegar temprano que esperaría que tú también cumplas. La necesidad insatisfecha o lo que quieres que el otro vea es que esa necesidad es del respeto, y desde ahí entonces el respeto y la responsabilidad, las dos. Necesito que las personas que trabajen conmigo sean más responsables, y ahí entraría una conversación, porque estás hablando desde tu lugar, y ahí entraría, digamos, el último paso de la comunicación no violenta, que es el pedido, y queremos de pronto dejarles una pregunta: ¿cómo te va a ti con los pedidos? ¿Qué tan clara eres en ese tema? Yo creo que yo he transitado un camino ahí. Yo al principio era, pues no sé, vaga, como el ejemplo que pone Rosenberg en el libro, que me parece súper, que está una parejita yendo a un viaje y van con las escalas súper así, y se tienen que montar, llegan al sitio y tienen que coger un trencito para ir al otro sitio a llegar a coger la conexión. Y el trencito lento, y el tipo estaba desesperado. Dios mío, nunca en mi vida me había montado en un tren tan lento. Primera vez. Y la señora, ok, lo miraba. Segunda vez, no, pero a ver, ¿qué tren? Nunca en mi vida me había montado en un tren tan lento. ¡Ay, Dios! ¿Sí? Y en la tercera, el tipo ya lo que hace es gritar: nunca me había montado en un tren tan lento. Entonces ella le dice: oye, ¿qué quieres? ¿Que baje y empuje el carrito? ¿Qué quieres? ¿Sí? Y esto es una manera como de poner una necesidad de una forma muy poco efectiva, en vez de decir, no sé, al señor del tren o al del carrito en donde iba: señor, ¿le puede acelerar un poquito? Estamos con el tiempo medido. O sea, pedir con concreción. Yo creo que en eso yo he aprendido un montón, porque solemos pedir, bueno, aquí estoy haciendo una generalización, pero pedimos a veces muy mal, como que esperamos que los demás nos adivinen. Estoy en la casa, suena el timbre 3 veces, están timbrando
están timbrando, y en vez de decir, oiga, ¿quién va a abrir la puerta? Julián, pide, por favor, ve y abre la puerta. No sé. Yo creo que una de las cosas que tienen los pedidos tiene que ver con el nivel de concreción. Tiene que haber un doliente, tiene que haber una acción concreta y específica, perdón, observable, ¿sí? Que el otro deba cumplir. Pero además, también debe quedar como, debe establecerse como la anuencia del otro, es decir, si puedo, no puedo, si estoy disponible, si quiero. Y eso es parte también de lo que a veces ni siquiera preguntamos. Entonces, a veces los pedidos se nos parecen como a las exigencias, porque no consultamos al otro. Entonces, Excelente. hay muchos espacios de mejora, todos. Consulta, claridad, puntualidad. Total. Y mira qué interesante cómo hilar y no perder el foco, porque todo está conectado. Desde lo que observo, eso que observo, cómo me hace sentir, después que identificar cuál es la necesidad insatisfecha que necesito satisfacer, y después de ese, armar un pedido lo suficientemente claro, Claro. contundente, que tenga como objetivo, y mira que esto es también un aporte enorme de esta metodología de Rosenberg de la comunicación no violenta. El objetivo es que nos enriquezca la vida. ¿Qué podemos hacer para enriquecer la vida? Eso me parece maravilloso, porque es que enriquece la vida, no mía, no solamente la mía, porque logro satisfacer mi necesidad, sino que la otra persona, al satisfacer la mía, también se ve beneficiada por esa mejora o por ese pedido. O sea, me parece algo súper sistémico, súper integrador en términos de la importancia de pedir, de la contundencia, y que me pasa muy frecuente, o sea, me he dado cuenta en muchas oportunidades, digamos, que pido una cosa y la otra persona hace lo contrario, o pido una cosa y me piden verificación permanente porque no fui claro y creyendo que fui claro, o la otra persona se queda callada y obviamente se queda callada, y obviamente eso genera unos reprocesos que son muy desgastantes, Sí. porque no usamos las herramientas que tenemos a la mano para validar si realmente lo que estoy diciendo es exactamente, o lo que estoy pidiendo es exactamente lo que el otro lo está recibiendo. Y entonces ahí entra todo un modelo que en coaching, tú lo sabes, que es todo el tema de coordinación de acciones, que es finito y que nos permite finalmente llegar al punto de cumplir promesas, de establecer confianza, fortalecer la confianza del uno y del otro. Entonces, ¿qué tanto realmente pedimos y qué tan claros somos cuando pedimos para que las cosas funcionen y enriquezcamos nuestras vidas? Fíjate, aquí y en el contexto organizacional, cómo ganamos a través de un poco este modelo efectividad, y aquí en el caso particular de Rosenberg, cómo ganamos efectividad en términos de pacificación. Primero. Segundo, de poder identificar y expresar nuestros sentimientos y nuestras necesidades para llegar a acuerdos que nos permitan interactuar y establecer dinámicas mucho más beneficiosas. O sea, todo el modelo apunta muchísimo como al bienestar de vida, ¿sí? Como a esto de estar mejor, de tener menos emociones, no sé, negativas, por decirlo de alguna manera, y estar en emociones que nos expandan y posibiliten relaciones más sanas, más pacíficas. Excelente. Y para ir cerrando, porque digamos es un tema tan apasionante que la medida que uno vamos profundizando, hemos venido conversando con Mariela, el reto y el desafío permanente es ese, es, bueno, ¿y esto qué de todo esto que se plantea lo puedo poner en práctica? Y cuando lo pongo en práctica, ¿qué tan bien sale y cómo sale? ¿Qué tan pacífico suena lo que yo estoy expresando, o qué tan violento a veces soy en mi manera de comunicar? Y un elemento, dime. Sí, no sé, yo creo que el desafío aquí es una escucha, pero reprofunda, Gabriel, propia y del otro, porque a veces en las conversaciones aparecen, desde el modelo de Rosenberg, estamos hablando todo el tiempo en evaluaciones, o mucho en la primera etapa, cuando ponemos las observaciones, cuando ponemos los sentimientos, también aparecen las evaluaciones, y entonces allí es como nosotros podemos estar muy atentos empáticamente para poder indagar
por esos sentimientos que el otro tiene y esas necesidades escondidas que hay detrás de esa emoción, de ese sentir que no se pone. Y entonces, ¿cómo entrar a indagar? Y ahí, empatía y compasión conmigo y con el otro, y observación profunda sobre mi lenguaje, eh, porque mi lenguaje, pues, puede ser muy, muy, muy desde la evaluación, como correcto. Y diría él. entonces, estar muy atentos y exige de nosotros, finalmente, bueno, de muchas de las cosas, presencia, conciencia de estar aquí ahora para el otro, para mí, para poder realmente atender y ver lo que realmente está sucediendo y no supuestos o temas que nos llevan a perder el foco y a terminar en situaciones contrarias a las que queríamos establecer. Por eso hay una frase que me encanta mucho y que me parece que es muy pertinente, y es que nos jugamos la vida en las conversaciones que tenemos y en las que no tenemos también. Total. Es impresionante la potencia de cómo, o sea, la importancia de poder generar conversaciones pacíficas, conversaciones inspiradoras que pueden realmente determinar la vida o el rescatar una relación que fallida, el rescatar un empleado, un compañero de trabajo que está desmotivado, un hijo o un pariente con el cual dejamos de hablar hace mucho tiempo. Cómo armar y cómo hacer argumentativos, cómo ser empáticos en el momento de comunicar de tal manera que podamos recoger y dejar a un lado todo eso que pueda limitar, impedir que podamos acercarnos al otro de una manera amorosa, de una manera compasiva. Eso me parece que es maravilloso de la comunicación no violenta, y que invitamos a todos a que si quedan inquietos, ahí está el libro de Marshall Rosenberg para que profundicen y para que pongamos en práctica y que nos compartan a través de cómplices sus experiencias, sus vivencias, sus desafíos frente a esta herramienta tan poderosa. No sé, Mariela, si quieras cerrar entonces ya el... Sí, comunicarnos desde el corazón, y eso significa estar muy presente para mí mismo y para el otro, observándome y observando al otro, reconociendo mi propia emoción y tratando de reconocer, ¿sí? Empáticamente la sensación del otro, reconociendo mis propias necesidades y las del otro, y siendo efectivo en lo que necesito, planteando mi necesidad de manera efectiva con el otro. Y por supuesto recibiendo lo que el otro también necesita. Desde Maravilloso. el corazón. Gracias por la participación de todos, por estar aquí presentes y por haber aceptado esta invitación, y seguiremos haciendo nuevas apariciones en otros temas que más adelante estaremos anunciando, que invitan a esto, a la reflexión finalmente, ya que sigamos trabajando en esto del desarrollo del potencial humano. Bueno, un abrazo, cuídate mucho, chao, chao. Saludos a todos, mil gracias.